pues ahora sí estamos en vivo. Entonces, pues nada, primero que todo agradecerte a ti, Francisco, por el placer de tenerte aquí, hacer esta entrevista y también pues agradecer a la editorial Edasa pues por propiciar justamente esta entrevista. Pues bueno, nosotros hemos estructurado un poco la entrevista en 3 partes, pero bueno, queremos que sea pues una conversación bastante agradable, nos puedes contar todo lo que tú quieras. De todas maneras, sí queríamos empezar un poco pues con la pregunta pues básica, la más típica, que sería pues que te presentes un poco, sobre todo pues para una persona que pues que nunca ha escuchado de ti. Entonces, ¿quién es entonces Francisco Narla? A ver, he perdido un momento la conexión, pero he entendido que me presente un poco, que cuente algo sobre mí. Sí. Pues Francisco Narla, un gallego, exiliado, he pasado muchos años fuera, viví un tiempo en Estados Unidos y por ahí dando tumbos por el mundo. Desde niño he sido un lector voraz y los libros fueron mis mejores amigos y los libros me enseñaron que podía llevar una vida, de hecho fue culpa de Saint-Exupéry, con 2 vocaciones, la de surcar los cielos y convertirme en contador de historias. Supe desde muy pequeñito que quería dedicarme a escribir y también supe que era complicado. Pagar las facturas con el arte, habiendo vivido en casa de un padre pintor y una madre pianista, a veces no siempre era fácil y, bueno, tuve claro que tenía que intentar diversificar un poco. Afortunadamente las cosas salieron bien con el paso del tiempo y ahora puedo vivir de una manera mucho más cómoda gracias a que los lectores, y nunca lo diré suficientes veces, gracias a que los lectores se llevan a su casa mis libros. Intento escribir novelas entretenidas, cada vez mejor, cada nueva novela intenta ser mejor que la anterior, creo que eso es una obligación de todo artista. Y gracias a Sur, que fue mi tercera novela, me he quedado enmarcado en el mundo de la novela de aventuras de corte histórico. A veces se me ocurren otras cosas, como dicen los norteamericanos, sobre thriller u otros asuntos, pero el público manda y enmarcado en este mundo de la novela histórica es difícil cambiar de género y yo me siento a gusto, la verdad. Hay que entender que si Woody Allen de repente anunciase que va a dirigir la próxima película de James Bond, mucha gente lo vería extraño, o que, yo qué sé, o que AC/DC decide hacer un disco de canciones de autor. Entonces el público normalmente, claro, Sherlock Holmes fue asesinado 3 veces por Conan Doyle. Muchos artistas acaban hartos de sus propias criaturas, pero el público nos acepta en un nicho y a veces es difícil salir de él. Estoy encantado de escribir novelas históricas, soy un lector ávido de novelas históricas y es por lo que más se me conoce. Y así como último detalle, ahora que está tan de moda, mis relaciones con el mundo audiovisual siempre se han acabado estropeando en el último momento. Azur estuvo a punto de ser serie de televisión, no lo conseguimos. Donde Aullan las colinas lo teníamos a punto de hacerse antes de la pandemia, iba a ser una producción interesante y también se escacharró con la pandemia. Y Ronin hace tiempo que hay muchos intereses, pero cada vez que se valoran en producción los costes de llevar a la pantalla una novela como Ronin, hablando de la expedición de samuráis que llega a Sevilla en el siglo XVII, pues a algún ejecutivo le da un infarto y se pone malo y entonces al final todo queda en agua de borrajas. Ya. Y ese soy yo, un aviador que cuenta historias. Vale, eres piloto comercial además, ¿no? Sí, ya, afortunadamente estoy reducido y ya no vuelo tanto, no cruzo el Atlántico, ya no hago vuelos transoceánicos, pero sí, soy piloto de transporte línea aérea y vocacional, como decía, culpa de Antoine Saint-Exupéry, sus libros, El Principito, Volando solo, bueno, me llevaron a soñar con hacer ambas cosas a la vez. Y no soy el único, hay más escritores, Antonio Cabanas, un español que también se dedica a las novelas históricas, sobre todo de corte egipcio. Bueno, hay más ejemplos. Roald Dahl también era piloto y escritor, no sí. Es tan extraño. Y la verdad es que a día de hoy, que no vuelo tantas horas ni tantos días y que ya no duermo tanto fuera de casa y demás, se lleva bien, se lleva muy bien. Perfecto. Y cuando dices casa, ¿dónde vives ahora? Porque habías dicho que te la pasaste dando un poco tumbos y ahora ¿dónde estás? Gracias a Sur, llegado el momento y como, bueno, pude cumplir un sueño y vivo en el lugar donde me iba de vacaciones de pequeño.
cuando era un niño, un lugar perdido en las montañas, montañas, los montes. Galicia no tiene grandes montañas. Los montes del interior de Galicia, en la zona que divide la provincia de Lugo y de Coruña, en una zona donde afortunadamente en verano muchas veces, en las noches claras de verano, puedo escuchar a los lobos aullar, un poco apartado del mundo. Sí, sí. Rodeado de naturaleza, al lado de un río y en conexión con aquello que más me gusta a mí, el entorno natural y pues eso, los ríos, los montes y demás. Siempre que he vivido en las ciudades y, por desgracia, he vivido en ciudades grandes como Los Ángeles me acabo marchitando un poquito. Así que gracias a Sur pude venirme a vivir al medio de la naturaleza y soy muy feliz, la verdad. Estuve leyendo un poco y que muy cerca de tu casa tenías un castro, que fue un poco lo que inspiró todo el tema de Hebreo, ¿no? Luego, bueno, las ruinas de un castro, tenían el castro. De hecho, ni siquiera se puede apreciar que es un castro, sí. Yo paseaba con mi perro muy a menudo por toda la zona, todos los montes y tal. Ahora ya está viejito y ya no podemos ir a correr, pero antes pues, salía a correr varias horas por aquí en los alrededores, por las pistas forestales y demás. Y me di cuenta de que había una formación en una zona muy simétrica, muy regular, algo que evidentemente no podía ser natural. Al comprender eso, empecé a investigar, empecé a mirar, buscar, me encontré con varios indicios y acabé hablando con un amigo del Ejército del Aire que se dedica a los mapas de baja cota y demás, y descubrí que ese lugar es un castro celta, y me sentó como una patada en los riñones, porque me di cuenta de que tenía al lado de mi casa algo maravilloso y ni siquiera lo sabía. De repente te das cuenta que eres un imbécil y un ignorante y que creías que conocías lo que tenías a tu alrededor y que eras capaz de ponerle nombre a las florecillas más pequeñas y que seguías los rastros de los bichejos por el barro o la nieve del invierno y que no conocías tu propio hogar. Empecé a investigar, a leer, a conocer un poco más mi pasado y encontré que, por desgracia, nos hemos olvidado de lo que somos, porque no comprendemos lo que fuimos. Y aquí en el noroeste español, en este rincón que va del Duero hacia arriba, fuimos el lugar que más quebraderos de cabeza le dio a Roma, fuimos el lugar donde obligamos a Roma a poner los campamentos en elevaciones mayores, hay campamentos en lo que hoy es Asturias a 1800 metros de altitud. Fuimos el único lugar donde Roma no se pudo permitir el lujo de llevarse esclavos para vender, que era algo que le interesaba. De las Galias, Julio César se lleva 1 millón de personas. Y aquí se tuvo que dar la terrible orden de matar a todo aquel que pudiera sostener un arma. Se diezmó a la población por completo. Y yo el concepto que tenía de los celtas era de unos señores barbudos, melenudos y, como dice Estrabón, bebedores de cerveza y comedores de pan de bellota. Y cuando empiezo a leer y a conocer mi propia historia, me doy cuenta que me había creído la versión de los vencedores, me había creído la versión de Roma. Claro. Y me empezó a hervir la sangre. Me di cuenta de que a raíz de ese castro que había descubierto al lado de mi casa tenía que contar una historia en la que me reivindicase lo que fueron mis abuelos, lo que fueron mis tatarabuelos y lo que soy yo, por tanto, en herencia, y lo que somos todos, en buena parte, en este rincón de la península. Y quise reflejarlo en un texto que aunase las leyendas antiguas, lo que sabemos a día de hoy con la historia moderna, y con mucha pasión, salpicarlo con algo de sexo, con un poco de aventura, bueno, como tiene que ser una novela. Y de ahí nació Hebreo. Pero sí, sobre todo nació de esa sensación de ser un ignorante y un imbécil que tiene algo maravilloso al lado de su casa y no lo sabía. Yo comprendo, como nota aparte, ya termino, tenemos de los casi 7.000 castros que hay en el mundo, según los historiadores, arqueólogos, a veces varía entre 6.000 y 8.000, pero si lo redondeamos a 7.000 castros que hay en el mundo, más de la mitad están aquí, en Galicia. Bueno, no en Galicia, en el noroeste de la península. Sí. Es complicadísimo tenerlos todos excavados, musealizados, con trabajos arqueológicos, no se puede. Por lo tanto, yo comprendo que el castro este tan pequeñito que hay aquí al lado de mi casa no esté excavado y no sepamos casi nada de él. Pero aún así me da la sensación de que no sabemos lo suficiente y que deberíamos saber más. Mira, esto es
Es una reflexión sencilla. Yo veo que la gente va al cine a ver Avatar o Avatar 2. Vamos a ver como un pueblo conectado con la naturaleza recibe los abusos de una supuesta civilización con mayor tecnología para obtener un mineral llamado un nortanio, no me acuerdo cómo se llama. Sí. ¿Por qué tengo que ir al cine a verlo con tipos azules si mis abuelos vivieron eso? Aquí Roma venía a robar el oro. Si no hubiera sido por el oro de la cuenca del Bierzo, de las cuencas del Bierzo, probablemente Roma nos hubiera puesto un muro y nos hubiera dejado a un lado, como hizo con los escoceses, que son primos nuestros. ¿Por qué tengo que ir a ver al cine eso y no recordar, no conocer, no saber que esa misma lucha por la libertad se vivió aquí, en el castro que hay al lado de mi casa, en todos estos lugares que me rodean, en estas montañas? ¿Por qué me emociono, que es un guión fantástico, a pesar de que históricamente esté lleno de mentiras, con Braveheart, y no me emociono con mi propia historia? Claro. Me parece que no lo sabemos, que no lo conocemos, y que creo que aquí lo debemos conocer y en el resto del mundo también. El Avatar ha sido un fenómeno mundial, pero es una mentira. Esto es verdad. Esto sucedió aquí. Y le pusimos y le plantamos cara al mayor imperio jamás conocido. Bueno, hay quien discute que si Gengis Khan, que si Alejandro Magno, pero bueno. Claro. Si no el mayor, uno de los mayores imperios del mundo. Sí. Las Galias se conquistaron en 7 años. Julio César entró, dio unos cuantos sopapos y se marchó. En 7 años las Galias estaban conquistadas. Hispania le costó 200 años a Roma y cuando pensó que ya lo tenía todo hecho, nos volvimos a levantar en rebelión, una y otra vez. Claro. De hecho, Obreo está ambientado en tiempos de Nerón, 80 años después de que esa supuesta orden que dio César Augusto de matar a todo aquel capaz de sostener un arma tuviera lugar. Y cuando parece imposible, quedan 4 ancianos, 2 mujeres, unos pocos niños, y nos levantamos en rebelión otra vez. Es una historia mucho más poderosa que Avatar, sobre todo porque es verdad. Y además, no nos hace falta recurrir a esos marcianos azules. Nuestros abuelos hicieron eso mismo. Y así de grandioso, igual, y con la conexión con la naturaleza, y estos bichos con los que se conectan los de Avatar, como si fuera una conexión USB. Bueno, nos consta los textos. Mira, los textos clásicos dicen, y los jóvenes, esto lo reconocen los propios romanos, los jóvenes cada verano se marchan a las montañas a buscar a los caballos salvajes, los capturan y los traen. Y sabemos que en ningún castro se ha encontrado el uso de huesos de caballo como alimento. Bueno, no de huesos, de caballo como alimento. Los huesos que hemos encontrado no se habían sido cocinados, no habían sido usados para alimentarse. Sabemos que les llamaban a los caballos los hijos del viento. Venga, no me hace falta que James Cameron venga a contar películas. Mi abuelo tenía un nombre precioso para los caballos, los hijos del viento, y tenía una cultura que rodeaba a esos caballos. Pues es que yo cuando lo pienso digo, es que el James Cameron debe tener un abuelo celta que le contó esta historia, y el tío espabilado lo puso de azul, pero es que es nuestra historia, y si eso ha atraído a todo el mundo, ¿por qué no puede atraer eso de verdad? Eso tal y como sucedió. Eso con crónicas históricas que lo avalan. Y además, mucho más allá. Bueno, no te dejo hablar, pero es que me emociono. Que es un tema que me toca por favor. Mucho más allá, mucho mejor que Avatar. Los romanos hablan de nosotros como bebedores de cerveza. Bueno, de hecho, Estrabón hay una frase, el famoso geógrafo, que dice, esos tipos del norte, esos tipos que viven entre las montañas, con la lluvia y tan cerca del mar, con ese clima tan duro, se han vuelto inhumanos, no tienen sentimientos. Nos trata como a bestias. Nos desprecia de una manera lógica en el etnocentrismo romano, pero se destila desprecio en las descripciones. Sí. Sin embargo, no le queda más remedio que acabar admitiendo que éramos algo más. Porque, y vuelvo a la analogía con el cine y con Avatar, los Avatar está muy bien, pero es que aquí, cuando capturaban a los prisioneros, y esto a mí me pone la piel de gallina, porque esto lo reconocen los romanos, nos maniataban, nos llevaban para hacernos servir como esclavos, hasta que se dieron cuenta que era imposible, y cuando prendían las hogueras para cocinar por la noche, nos tirábamos a las hogueras. Preferíamos morir libres a morir como esclavos. Los asedios, el más famoso es el de Numancia, muy anterior, pero aquí en las guerras
galaico-asturcántabro-leonesas, del Duero para arriba, que se suelen conocer como asturcántabras, pero el territorio era mayor. En el Monte Medulio pasó lo mismo. Llevamos asediados un montón de años, vamos a perder, pues lo que sea menos convertirnos en esclavos de Roma. Se organiza un festín con lo que queda, montan una fiesta del carajo la vela, permítaseme la expresión, preparan una infusión de bayas de tejo, se asoman, como en la película de Braveheart, se asoman al parapeto del castro, le enseñan el culo a Roma y le dicen, no, no, conmigo no. Y después de darse el festín, toman las bayas de tejo y mueren todos. Vale, a día de hoy podemos no entenderlo, pero el signo de valentía asombra a los romanos hasta puntos insospechados que tienen que acabar reconociendo que había una cultura aquí muy superior a esos bárbaros sin sentimientos. Claro, sí. Nos crucifican para darnos lecciones, nos crucificaban para darnos lecciones y no se oía un lamento. Los hombres en la cruz no se quejaban, se ponían a cantar himnos de victoria. Ni un lamento, cantaban porque morían libres en lugar de vivir como esclavos. Venga. Lo de James Cameron es un juego. Se lo inventa en un planeta lejano y no es verdad. Y esto llega a extremos mucho mayores y encima es verdad. Es la historia de una parte de Europa, la que luego además arrastramos, porque ahora ya sabemos que los celtas nacen en el arco atlántico y se expanden hacia el resto de Europa. No sé, a mí me parece apasionante. Me parece maravilloso que el cine invente cosas, pero siempre para mí tendrá más fuerza cuando esas cosas tienen una raíz cierta, histórica, verdadera. Para mí, al menos. Y ahora que nombras el tema histórico, porque esto era uno de los temas que más nos interesaba, porque evidentemente desde el canal y el grupo que tenemos nos interesa sobre todo esta parte de la historia. Y bueno, tu obra, por cierto, me gustó mucho porque creo que logra muy bien un equilibrio, porque se nota que tiene una investigación detrás muy grande, pero tampoco llega a ser pues una tesis doctoral, yo creo que tiene un muy buen equilibrio entre lo que es la narración, la creación más literaria y lo que viene siendo ya la parte histórica más rigurosa. Pero tenía una primera pregunta que mientras leía la novela me generó mucha curiosidad, justamente por qué eliges la época de Nerón. O sea, ¿por qué ese periodo, teniendo, como nombraste antes, hablaste de Numancia, podemos hablar también de época, por ejemplo, de Viriato, como que hay diferentes momentos, ¿por qué la rebelión en ese momento? Bueno, para mí era la más significativa en determinados términos. Sí, hay muchas guerras, repetimos, son 200 años que los que tarda la conquista. Sí, porque, perdón, Numancia no he visto nunca una película, nunca has visto lo que tú nombrabas antes, de una gran épica que se cuente un periodo tan importante como este, por ejemplo. Por Entonces, supuesto, podía haber elegido otros ejemplos, sin duda, pero a mí este me pareció el más significativo porque concomitaban varias cosas. En primer lugar, era el momento de mayor presión. Se supone que la guerra ya ha acabado. Y yo creo que es más significativo demostrar que nos volvemos a alzar, seguimos luchando por la libertad cuando se supone que ya la conquista ha acabado. Me parece que es más significativo que meterlo en el medio de la conquista. Es como si lo ponemos en la Segunda Guerra Mundial, las películas, los guiones sobre la resistencia francesa en la Francia ocupada tienen mucha fuerza, más que la propia ocupación de Francia y las batallas, ¿no? claro. No estoy haciendo nada nuevo, estoy recurriendo al viejo truco de Hollywood. Cuando ya está todo perdido, es que tenemos que entender, aquí un truco para los escritores, ¿no? Tú necesitas conflicto en una historia. Y la guerra es un conflicto, pero cuando ya se supone que estás perdido y que no tienes salida, volver a levantarte es un conflicto todavía mayor. Y además, dos partes. Tú siempre buscas conflicto. Los héroes nunca quieren hacer la misión que les toca. Los héroes nunca son los adecuados. Sister Act, una monja de cuidado. ¿A quién vas a meter en un convento mejor que una corista de Las Vegas? Buscando a Nemo. Marlin lo último que quiere es cruzar el océano, que es lo que acaba haciendo. La sirenita. ¿Qué quiere hacer la sirenita? Lo que no puede hacer una sirena, salir a la superficie. Bueno, sí. Pues si estás derrotado y estás en el barro y ya no puedes contarse nada contigo, que te levantes, eso es muy poderoso. Y además, luego hay otra cosa, como llaman los guionistas de Hollywood, que es lo del underdog, el descastado, el que no tiene posibilidades. Siempre atrae inmediatamente la atención del público y causa empatía como protagonista. Cuando Rocky Balboa, el clásico underdog del cine, cuando no se espera nada de ese, porque es un pobre desgraciado que será imposible que consiga nada, tiene mucha más potencia la historia.
Claro. Entonces rápidamente supe, por esos trucos de costurera, que yo tenía que contar una historia que fuera después de la conquista, en una de esas rebeliones en las que nos volvimos a alzar cuando ya se suponía que todo estaba arreglado. Sí, Numancia todavía es anterior a ese proceso. Y luego, además, a mí me parecía que el atractivo de las minas de oro era enorme, enorme, gigantesco. El paisaje de las médulas es visitable a día de hoy, la cantidad de oro que Roma extrajo es inmensa, la significación de esa lucha por extraer el oro y que mientras los celtas quieran defender la naturaleza, no les claro. escandaliza que se lleven el oro, les escandaliza que para llevarse el oro destrocen los bosques, destrocen los montes, demás. Y luego hay una última parte que lo hace muy atractiva, y es Nerón. Nerón, como Claro, dicen eso te los iba a preguntar. americanos, es un high concept. Tú dices Nerón y todo el mundo lo conoce. Sin embargo, yo digo, no sé, Domiciano, o bueno, o hablo de Claudio, y ya la gente Justo. no tiene tanta fuerza. Entonces, claro, tú en una historia tienes que intentar que el resumen más pequeño posible siga siendo atractivo. Y yo Ujú. ahora digo, Roma son los malos, explotación de oro, los celtas, Nerón. Son 4 conceptos muy potentes que todo el mundo conoce y que a muy buena parte del público objetivo le resultan atractivos. Claro. Entonces, todo ese conjunto hacía que la decisión fuera fácil. Podía haber elegido muchas otras épocas, pero yo creo que esta es la más potente para mostrar lo que yo quería mostrar. Porque además No, el hecho de estar en ese momento de Nerón no me impide hablar del pasado celta, de las leyendas, de demás, ni del posible futuro. Bueno, el momento era indiferente para la historia que yo quería contar. Y yo creo que es el más atractivo de los que podía haber elegido, a mi modo de ver, a mi entender. no, incluso me gustó mucho porque, a ver, lo primero que piensas con Nerón es el tema del incendio de Roma y esto. Ah, Entonces me gustó mucho ese giro cuando se presenta el personaje y es como el arquetipo de lo vulgar, lo feo, toda la escena en que casi que te sientes ahí, estás sintiendo como todo lo que está pasando. Entonces me gustó como que de alguna forma te hace entender un poco la vulgaridad de Roma también, como que es un símbolo no tanto a lo que lo sueles asociar generalmente, sino que le das un poco la vuelta y en el momento de la descripción de toda la escena, como que entiendes perfectamente lo que representa la figura de Nerón en ese momento. Entonces, esa parte me pareció muy interesante. me alegra que lo digas, pero es que esa era la idea. Claro, evidentemente, Ujú. esto es un viejo truco de escritor. Aquí los celtas son todos guapos y los romanos son todos feos. Se trata de que tengo que presentarlo de esa manera. Que nadie me malinterprete. Yo me encanta tener alcantarillas y me encanta tener un derecho avanzado basado en el derecho romano que a su vez estaba basado en el egipcio. Me encantan los puentes, los acueductos, la obra civil. Pero, pero creo que no podemos dejar que eso borre lo que ya teníamos antes de los romanos. En el caso como tú lo planteas, esos opuestos que se dan entre Roma y el mundo celta permiten que el lector atrape enseguida el conflicto superior de la novela, el conflicto moral, la lucha entre progreso y tradición, la lucha entre tecnología y cultura ancestral, que es la premisa moral que está en el fondo de la novela. ¿El progreso por el progreso merece la pena? Yo creo que no podemos dar una respuesta afirmativa al respecto. Como hablo en el cuaderno de notas del final de la novela, probablemente la novela con la misma premisa moral que haya tenido más éxito de todas sea Parque Jurásico. Y el propio Michael Crichton lo decía. Yo no tengo muy claro que eso de andar con un ordenador en el bolsillo sea una buena idea. Y mira lo que puede pasar con la tecnología, que podemos acabar creando dinosaurios y tal. Bueno, el enfoque embreo es distinto, pero es el mismo. Quizá no debemos permitir que el progreso y la tecnología marquen nuestra vida de forma única y recuperar algo de su pasado sea importante. Y esa contraposición de Nerón, de los lujos de Nerón con el mundo celta, era una idea muy potente para transmitir a los lectores, sin ponerme a dar un discurso, porque el escritor nunca debe predicar, el escritor debe mostrar, nunca te puedes poner a predicar. Es igual como lo decías antes con lo de la historia. Se nota mucho cuando uno empieza, y a mí, yo por desgracia, me pasó en mis primeras novelas, de repente Asur llega a Santiago y abres el vocativo y te ponen a explicar. Y la situación en Santiago era complicada porque patatín, patanam, y los obispos y no sé qué. Dices tú, pero deja de pintar la mona. Lo que tienes que escribir es algo potente, ¿sabes? Yo sí quiero decir, yo qué sé, Marilyn Monroe era bellísima, como un amanecer, como tal. Me pongo a explicar durante 14 párrafos que Marilyn Monroe era guapísima. No, decir que Marilyn Monroe cruza la calle y todos los hombres se giran al verla y el chico que reparte los periódicos estampa la bicicleta con el buzón. Claro. Ya todo el mundo comprende que Marilyn Monroe es guapa. Entonces,
En el punto de vista del contar la historia, si yo hablo que los celtas, Breo está pasándolo mal para coger 4 pescados en el mar o 4 percebes y en el pueblo no le quieren aceptar y demás, y Nerón está montando orgías con burros, caballos, anguilas, comiendo, o uno de los protagonistas como Sila, no, quiero lirones criados, que además eso existió, quiero lirones criados en ánforas especiales para que parezca que se van a hibernar, o quiero lamprea, que se traiga de... Estás demostrando las cosas sin tener que dar explicaciones. Es mejor decir que el personaje quiere una lamprea traída de donde quieras, del Garona, que decir, no, es que en Roma se permitían muchos lujos. No, es mejor siempre, como dicen los guionistas americanos, show don't tell, muestra y no cuentes. Y esas imágenes de Nerón son fantásticas, yo creo, para mostrar eso, la orgía del principio, la depravación moral del personaje, cuando es capaz de obligar al amante de su madre a que le haga una felación, me parece, y luego las fiestas que se montan en el lago Nemorensis y demás, pero es que era un tipo de lo más peculiar, Nerón. Y al final resulta que no le prendió fuego a Roma, porque él no estaba presente, y lo cuento al final de la novela en el cuaderno de notas. Pero es que era un tipo muy peculiar, y esas escenas de abuso, de exceso, de lujo, me sirven para enfrentar esas cosas. En los celtas tenemos el bosque, y en Nerón conocemos los famosos frescos de las habitaciones de la mujer de César Augusto, donde tienen un bosque pintado en la habitación, un estanque precioso y con una pintura, se pueden visitar a día de hoy en Roma, son espectaculares. Y dices, pero no será más fácil salir al bosque, gastarte, o sea, coge el caballo y vete 10 millas para allá y vete al bosque. Ya, no, claro. La emperatriz lo que quiere es que le pinten la habitación como un estanque precioso. Ya, claro. Claro, es que es un derroche innecesario, como muchos de los que hacemos en el presente. Yo no puedo ponerme como escritor, como decía, a predicar. No, es que los romanos derrochaban para... No, si el escritor predica, el lector se aburre. Pero si lo muestro, ya el lector él solo saca las conclusiones. Claro. Como dicen en Pixar, al lector nunca le digas 4, dile 2 más 2. Y tienes que dejar que luego las cosas se desarrollen por su cuenta. Perfecto. De todas maneras, otra pregunta que te quería hacer, digamos que nos estamos haciendo una idea de en qué momento la obra se desarrolla en relación a Roma, ¿no? Estamos en el siglo I, estamos en un momento de expansión, de, como tú nombrabas antes, en que supuestamente el Imperio Romano ha logrado esta pax, que bueno, ya hemos visto que no, pero digamos que si este es el momento en el que se desarrolla la obra desde el lado romano, ¿cuál es el momento entonces de estos pueblos del norte de la península? Todos estos pueblos celtas, ¿en qué momento estarían ellos? Bueno, como hemos hecho referencia antes, es un momento en el que intentan recuperarse muy a duras penas de la terrible orden de que todo aquel que fuera capaz de sostener un arma fuera asesinado. Hay que pensar que César Augusto, las guerras aquí en el noroeste, las guerras galaico-astur-cántabras, se supone que ponen fin para conquistar la península. Probablemente lo hacen única y exclusivamente por el oro, como decíamos antes, de no haber sido porque Roma sabe que hay oro, pues hubiera dicho, mira, estos melenudos los dejamos con un muro como a los escoceses y se acabó, porque para qué toman molestias. Pero cuando deciden que hay que seguir empujando, y César Augusto acaba de, bueno, elimina a Marco Antonio en la famosa batalla de Ayachos, acaba Cleopatra, se acaba todo aquello, César Augusto se hace como señor de Roma y lo primero que hace es girarse hacia el noroeste y decir, lo conquisto. Empieza, cierra las puertas del templo de Jano pensando que lo tiene todo hecho, y las tiene que volver a abrir porque nos levantamos en rebelión otra vez. Manda a Agripa, dice que los maten a todos y cuenta la historia de que en algún momento César Augusto, que anda por aquí, le cae un rayo mientras lo están llevando en su transportín, en su palanquín, mata a uno de los porteadores y César Augusto dice, yo por aquí no vuelvo. Y se marcha para Tarragona y de ahí para Roma. Ya desconfía de estos melenudos barbudos que ya dice, esto me da muy mala espina. Da esa orden terrible de, mira, lo mejor los matas a todos, porque ya que no los podemos hacer esclavos, me los matas a todos y ya traeremos esclavos de donde sea. Eso en la novela se refleja. De repente hay un protagonista que es africano. Y dices, ¿pero por qué hay un protagonista africano? Estamos hablando de la realidad. Yo no lo explico, como decía antes, no predico,
pero es que en las minas hizo falta, por lo que parece, que no se sabe y los historiadores pelean, pero es una forma de mostrarlo, como no conseguimos esclavizar a los locales, nos tenemos que traer esclavos de fuera y claro, daba mucho juego, además, la escena, yo creo, inicial en la que Breo conoce a un negro, creo que la frase que pongo es algo así, no pudo refrenar las ganas de frotar la piel para ver si era verdad que estaba sucio, ¿no? Sí, sí, Arranca una sonrisa al lector y eso es bueno. Entonces el momento es el más bajo posible. sí. No hay habitantes, la cultura se está perdiendo, y una novela intenta reflejar. Ya no quedan esos druidas que mantienen la cultura, ya no hay jóvenes, se ha perdido casi todo. Y aún así, de unas cenizas, y es rigurosamente cierto históricamente, en tiempos de Nerón nos volvimos a alzar en rebelión. Pero el momento era el peor posible. Sin embargo, nos volvimos a alzar de las cenizas y no solo nos alzamos, seguimos perdurando porque hay cosas celtas todavía en nosotros, que yo creo que es lo importante de todo esto. Nos hemos Que creído incluso, que estamos... Dime, dime. sí, sí, que incluso si uno se pone a pensar, es muy diferente también el proceso, por ejemplo, de la llamada romanización de la península, como se da en el norte y como se dan en otras zonas, no sé, en la parte Ah, más del sur. por supuesto, sí, sí. Sí, Yo estos días de broma a veces digo para que la gente lo entienda, tú en Tarragona, en Baelo, en Cartagena, me da igual, tú encuentras teatros, aquí en anfiteatros, Barcelona, para irnos más lejos. por ejemplo, tienes restos romanos muy, muy importantes. Sin embargo, en el noroeste, que se sepa, no hay ningún teatro, ningún anfiteatro, ningún circo en todo el noroeste, ni uno solo. Hay un arquitecto famoso que hizo una tesis suponiendo que podría haber un pequeño teatro en Lugo, pero en realidad lo único que tenemos es una muralla enorme. Una muralla que además en el siglo I, en los tiempos de Nerón, es incipiente y que más tarde, cuando se supone que está pacificado, se hace todavía mayor. Se refuerza esa muralla. Cuando yo por eso digo, no, vamos a ver, aquí en el noroeste no hay teatros ni circo ni nada, hay una muralla y cuando bajaban de la muralla llevaban sopapos. Es que no. El único, tenemos dos campamentos, el de Cidalia en las fuentes del Tambre, las fuentes del Tamaris en aquellos tiempos, que sí parece que se ocupó durante 3 siglos, pero el famoso campamento de Orense Laucas Kernis, que se puede visitar en verano solamente cuando el embalse baja, porque quedó tapado por un embalse, tuvo una ocupación de 60 años. Todos los datos que tenemos son que aquí Roma estuvo pero poquito y administró y tal, pero nunca llegó a esas construcciones, nunca consiguió consolidar una paz y un desarrollo de la misma manera que en otros lugares. Pero, Eso será por algo. pero ¿crees que eso sería más como porque decías que el interés empieza a ser, por ejemplo, con el tema de las minas? ¿O crees que es un poco más por una especie de resistencia implícita de los pueblos del norte? A mí no me cabe duda que es por las rebeliones. Ya. Roma no lo admite, pero es que en Nerón hubo una, 40 años después hay otra, en tiempos de Caracalla hay otra. Estamos siempre incordiando. Entonces, claro, es imposible. Vamos a ver, tú eres un patricio romano, tienes pasta, te dan un cargo en las minas de Astúrica y dices, vale, estoy aquí en la meseta, esto está aquí más o menos controlado. Oye, qué bonitas son esas montañas, me voy a hacer una casa en las montañas. Vas para allá para ver y de repente aparece un melenudo barbudo bebedor de cerveza que te da 2 sopapos. No, no, yo me vuelvo para la meseta. Se Claro, me es fue que Tarragona. Claro, es que, vamos a ver, es como, por ejemplo, el oro está en las minas, en el Bierzo, la muralla está en Lugo. ¿Para qué quieren una muralla, una supermuralla, un refuerzo? Que repito, en el siglo I es menor, tiene una menor entidad. Se supone que ya está todo pacificado y hacemos la muralla más potente. Por algo será. ¿Tú por qué refuerzas una muralla? Porque te están atacando, porque necesitas pelear contra tus enemigos. Porque hay una teoría que dice, no, el oro del Bierzo se guardaba en Lugo. Pero ¿cómo van a llevar el oro? O sea, resulta que yo estoy en el Bierzo, en la meseta, bueno, cerca de la meseta, y me voy a llevar el oro para atrás, lo quiero llevar para Roma, pero me lo llevo para el oeste cruzando los montes, cruzando Piedrafita. No tiene sentido. Yo no sé si en algún momento en Lugo se almacenó algún oro, pero lo más probable es que ese oro saliera de otros modos hacia Roma. Iba a decir por Pompaelo. Bueno, Pompaelo, por Pamplona, por Zaragoza, me da igual. Por mar también puede ser, pero por mar no lo iban a llevar al Cantábrico y al Atlántico. Lo lógico sería que lo llevaran a los puertos del Levante, en el Mediterráneo, un mar que controlaban más, que les era más fácil, donde había menor riesgo de naufragio, pese a los piratas. Quiero decir, no tenemos más que indicios, es verdad, no tenemos
pero a mí el corazón me dice que la verdad es esa. Y hay muchos historiadores que lo abogan también. La romanización, sin duda, no es lo mismo en la esquina sudeste de Cartagena, Murcia y demás que en la esquina noroeste. No hay los mismos edificios, no hay la misma presencia. El lenguaje, incluso, nos consta que en tiempos posteriores a Roma, en Reino Suevo, hay una cierta pervivencia de un lenguaje ancestral en el noroeste. Hay algo ahí que pervive de una manera la cultura, incluso. Hay leyendas que luego la Reconquista acabará llevando a Castilla-La Mancha y a Extremadura, pero que tienen un origen celta, que luego la Reconquista moverá hacia el sur porque las poblaciones se desplazan, una vez expulsados los moros. Pero tenemos muchos indicios de que pervive una cultura durante un tiempo que se niega a dejarse asfixiar por Roma. Entonces, la romanización existió, hombre, sí, hay puentes romanos, hay tal, pero es evidente que no es... pensemos que hay bosques que son anteriores a Roma. Contamos en Galicia con un par de lugares donde los tejos son tan antiguos que probablemente alguno de ellos sea incluso anterior a Roma. Tenemos montes y lugares tan escondidos como pasó en los rincones del País Vasco, es decir, pese a lo que se pueda discutir sobre el origen del euskera o demás, o lo que tú quieras, hay rincones de las montañas que no quedan romanizados como tal. Claro. Sí, Roma tiene una carretera que pasa por allí, pero pues como hoy si vas por un barrio malo, y me quedo por el lado donde están las farolas, no me voy a la oscuridad porque a lo mejor me pasa algo. O sea, yo creo que a los romanos aquí en el norte le pasaba lo mismo. Yo voy por la carretera, pero cuidado con el bosque, que ahí, aparte de lobos, hay melenudos barbudos. Claro. Y pervivió de esa manera, y si uno lo piensa fríamente, te das cuenta que son todo pequeños indicios, a lo mejor no hay ningún gran indicio, no hay ninguna gran prueba de eso, pero hay muchos pequeños indicios que te dan a entender eso. La romanización en esta esquina es administrativa, es testimonial, existe, tienen un control del territorio, pueden pasearse por las carreteras, pueden hacer cosas, pero no es un dominio total. No lo es como lo es me da igual, en Tarraco, que antes hemos hablado de Tarragona. En Tarraco es completamente distinto, lógicamente. Sí, igual te quería, o sea, como que quería llegar un poco al tema de la romanización, porque, a ver, es un tema que a mí realmente me interesa mucho, pero a veces yo lo pienso muy desde mi lado, porque, bueno, realmente nosotros somos, los que llevamos el proyecto de Entre Espacios, somos 3 colombianos. Entonces, pues evidentemente por nuestra historia hacemos mucha referencia a lo que fue en su momento pues la conquista del Imperio Español en el caso de América. Entonces se habla bastante de cómo, pues, cómo se pueden encontrar muchos paralelismos de lo que primero pasó en Roma, en la península, y luego el Imperio Español, entonces en el caso de América. Pero me parece curioso porque siempre que se habla, por ejemplo, del proceso de conquista de la península ibérica, se habla de un proceso de romanización. En cabo que, bueno, tú nunca vas a decir un proceso de españolización o nunca vas a decir de hispanización, suena súper extraño. Se habla primero de una conquista y hace poco se habla más en términos, por ejemplo, de mestizaje, se habla incluso de sincretismo, como que desde los últimos estudios se parte de que no simplemente hay un productor y un receptor pasivo de esa cultura, sino que evidentemente cuando se está dando esta relación entre dos culturas, pues evidentemente lo que se produce es como una especie de mistura entre los dos. Entonces, quería preguntarte un poco, pues, ¿qué pervive entonces de los celta? Si hubo una mistura, ¿hay algo que sobreviva? ¿Hay algún elemento que en la actualidad podamos entonces reconocer? Porque yo me niego a pensar que va a ser entonces como una romanización, como que llegó y se impuso de alguna manera, sino que tienen que quedar muchos elementos de todos estos pueblos, justamente. Sin duda, y más en el noroeste. La analogía es válida en cierto punto, evidentemente ese proceso colonizador, conquistador de América pasa lo mismo. Un tren que es una civilización moderna atropella una civilización más antigua, no queda otro. Sí. Y es así. En Numancia, que hablábamos antes, claro, es que en Numancia llega un momento, tras 20 años de asedio, que la población local no puede suministrar fuerzas. Roma siempre puede estar trayendo nuevos legionarios. Algo parecido pasó en Sudamérica. Pero lo que pasa es que las comparativas hay que hacerlas con cuidado. Roma no tenía ningún prurito en hacer barbaridades. Por ejemplo, en las Galias se supone que de los 3 millones de habitantes, redondeando, que hay historiadores que ponen más, pero bueno, 1 millón son asesinados, 1 millón son vendidos como esclavos y solo 1 millón queda allí. No hay el proceso de las enfermedades que acarrean los europeos, en principio que sepamos desde el punto de vista de Roma,
que eso tuvo una diezma muy importante sobre la población indígena en América. No se pueden, son cosas que es difícil comparar, ¿vale? Porque hay muchas diferencias. Ahora bien, respecto a lo que queda muchísimo. El lenguaje, por ejemplo. Hay muchas palabras de nuestro lenguaje que tienen raíces celtas. Abedul, vereda, braña, ambuesta, los cargos en el ejército. Los cargos en el ejército nosotros no decimos centurión o decurión, decimos brigada y coronel, que son palabras de origen celta. Desde el punto de vista arqueológico, muchísimas cosas. Aparte de todos los castros que hay, el 75% de los petroglifos del mundo están en el noroeste español. Y además son los más avanzados, son los únicos zoomórficos, donde hay petroglifos de animales. Los que quedan por el resto de la costa atlántica son de simbologías, las famosas espirales y demás. No hay petroglifos zoomórficos, eso pervive. El tesoro de Caldas y muchas muestras de una orfebrería fantástica que demuestra que esa cultura eran algo más que bebedores de cerveza. Porque además, en esa orfebrería celta exquisita, que de hecho admiran los romanos, vemos pruebas de que las unidades, pesos y medidas son el mismo sistema que los fenicios, lo cual demuestra un comercio activo con aquellos famosos hombres rojos. Es decir, de acuerdo, era una sociedad guerrera y era una sociedad que no tenía un concepto de Estado global, pero algunas cosas hacía, porque si no, no tendría un comercio establecido con un intercambio cultural con Fenicia. Desde el punto de vista etnoarqueológico hemos hablado de ciertas cosas. Hay muchas costumbres que perduran. Antes hablábamos de los jóvenes que iban a las montañas a buscar los caballos. En todo el noroeste español se produce el fenómeno en todos los veranos, de arrapa das bestas. Los jóvenes siguen yendo a buscar a los caballos. A día de hoy son manadas que se usan como ganado, pero siguen buscando a los caballos en el verano para traerlos al valle, cortarles el pelo, desinfectarlos y mantenerlos durante un año más. Los humilladeros, las piedras dejadas en el camino, todo el que haga el Camino de Santiago por la ruta clásica desde Roncesvalles, el camino francés, se encuentra en Ponferrada con la Cruz de Ferro, un humilladero enorme donde supone que dejas tu piedrita, pero es que hay 1000. En las fuentes, aquí en Galicia, aquí a 6 kilómetros de mi casa, hay una capilla sobre una fuente, y la capilla está evidentemente sacralizando en términos católicos un lugar celta, sagrado, porque a día de hoy la gente sigue yendo, cuando está enfermo o tiene un familiar enfermo, sigue yendo a esa fuente, moja un paño en esa fuente, con ese paño lava al enfermo y ese paño lo deja secar, mira tú por dónde, en un tejo que hay al lado de la fuente. Y es que hay muchas cosas así, es decir, en lo arqueológico, las leyendas de las que hablábamos antes, todas las leyendas que luego la Reconquista expande por la península, las mujeres de cabellos rubios que se peinan en una fuente, las ninfas de las fuentes, los animales míticos, los perros negros que nacen del océano, todas esas leyendas tienen un origen celta y siguen vivas a día de hoy. Las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, las famosas leyendas, buena parte de ellas, como dice el profesor Martín Almagro Gorbea, o quizá todas menos una, tengan un origen celta. Vale, eso arqueológicamente, lingüísticamente, arqueológicamente y genéticamente también. Resulta que a día de hoy sabemos, gracias a los estudios del ADN mitocondrial, que nosotros seguimos siendo celtas, que la península sigue dividida en celtas e íberos, como lo estaba en aquellos tiempos, porque Roma no tendió a mezclarse tanto con la población, no hubo ese mestizaje tan importante. Y es más, sabemos, como dicen varios estudios, que ese celta del noroeste peninsular, del arco atlántico, ese celta arcaico, es el celta auténtico. Sabemos que los celtas venidos del este, los celtas de Centro Europa, lo que estudiamos en el colegio es un error. A día de hoy sabemos que el mundo celta nace en el arco atlántico y que eso es desde el Atlántico donde se expande al resto de Europa y al resto de la cornisa atlántica. Hay un estudio muy famoso de Skies, de Brian Skies, que para mí da un titular fantástico. Dice: la mayoría de los habitantes de las Islas Británicas son descendientes de pescadores del Atlántico, de pescadores españoles. Me parece un titular con una potencia brutal. Evidentemente, a día de hoy, las pruebas de que los celtas auténticos estaban aquí y que son los que se expanden son apabullantes. ¿Cuánto queda? Queda nuestro ADN, queda nuestra cultura, queda nuestra lengua, queda... ¿Estamos romanizados? Sí, claro que lo estamos, pero hay muchas cosas que siguen perdurando y yo creo
que ahora llega un momento en el que debemos hacer una visión hacia atrás y recuperar aquello que nos hemos olvidado, que ha quedado tapado en el polvo. Por ejemplo, en toda América, sur y del norte, se ha hecho de una manera maravillosa. El quechua se vuelve a hablar, se está recuperando, se están haciendo cosas maravillosas en Norteamérica. Bueno, Sí, el ejemplo más sencillo. Hace 60 años tú veías una película en el cine y los indios eran unos depravados que abusaban de las mujeres y cortaban cabelleras. Y eran todos comanches o pieles rojas. Sin embargo, una cierta serie de artistas y de escritores, entre ellos Fenimore Cooper, empiezan a escribir sobre los indios en profundidad y de repente los indios no son tan malos. Novelas como El último mohicano tienen éxito. El cine las recoge. Llega el gran éxito de Bailando con lobos. Y poco después, como yo cuento en las presentaciones a modo un poco de broma, algo que le hubiera hecho, bueno, hubiera infartado a cualquier ejecutivo de los grandes estudios de Hollywood en los 50, alguien dice, no, vamos a hacer una película en la que los indios son los buenos claro. y además son los protagonistas. Y hacemos la biografía de Jerónimo. A lo mejor nadie la recuerda porque no tuvo mucho éxito la película, pero pueden Sí, buscar en internet. Ha sido la biografía de Jerónimo. Y a día de hoy a ninguno de nosotros nos extraña ver una película en la cual los indios son los buenos. No nos supone un problema entender que los indios sean buenos. No. Y de hecho, Cartas de amor de un joven indio se convirtió en un bestseller mundial de ese indio Lakota. El discurso, no era Lakota, era Nasashi. Bueno, es igual. El discurso del jefe Lakota. El futuro es un préstamo de nuestros hijos. Todos hemos admirado eso, se cita en 1.000 millones de sitios. Ahora todos entendemos que los indios tenían cosas maravillosas que el empuje de los colonizadores norteamericanos borró, y borró de una manera brutal. claro. Bueno, ¿no habrá llegado el momento de que recuperemos eso celta también? Que los celtas dejen Claro. de ser esos barbudos, melenudos, bebedores de cerveza. Que ya dejemos de creernos lo que Roma nos contó. Yo creo que, como tú me decías, ¿qué queda de ellos? Mucho, y mucho más de lo que la gente piensa. Porque, como decíamos, hay muchas palabras, muchas leyendas, muchas cosas de nuestra vida cotidiana que son celtas y no lo sabemos. Recuperémoslas, reclamémoslas y digamos, vale, quiero seguir teniendo alcantarillas, pero oiga usted, eso me sigue interesando. Yo estoy seguro que casi cualquier navajo, yo he visitado abundantemente Tierra Navajo, creo que todos los navajos que he conocido están encantados de tener televisión por cable. Pero por eso, no por eso, a lo mejor un día a la semana o 2 o 3 se reúnen, hablan con sus gentes, recuperan su Claro. idioma, siguen haciendo artesanía en lapislázuli. Yo tengo una manta tejida, yo que me traje y me encanta, una manta navajo tejida como en tiempos antes de la colonización de Norteamérica. Lo habían recuperado unos pocos años antes en la zona de Nevada donde yo estuve y llevaba poco tiempo en funcionamiento y era un telar clásico, maravilloso, lo habían recuperado. Pues nosotros tenemos que volver a recuperar eso. A lo mejor merece la pena volver a hacer algo de orfebrería celta, que se ponga de moda los torques, yo qué sé, pero recuperemos esas raíces porque están más presentes de lo que nos parece en principio. Claro. Igual, bueno, o sea, me gusta mucho la reflexión porque, bueno, quedan un montón de historias y habría entonces que contarlas y creo que es justamente el objetivo entonces de Hebreo y lo que logra. Y bueno, pero una última pregunta que te quería hacer, porque también pasa bastante que queremos contar una historia y ya que tú, pues se nota que esa es una investigación profunda y que estás un poco en categoría novela histórica, ¿qué pasa cuando te falta información? O sea, ¿hasta qué punto podemos dar más libertad a la parte creativa? O sea, es una pregunta más para ti como escritor. Que tienes un manejo de las fuentes y que se ve que eres muy riguroso, ¿qué pasa entonces cuando nos falta un poco de información? ¿Hasta qué punto nos damos esta licencia para ser un poco más creativos y pues que de todas maneras la historia quede bien, por ejemplo? La respuesta es fácil y difícil a la vez. Lo que hay que ser es consecuente. Tú cuando estás, vamos a ver, si tú empiezas una historia con unos señores pequeñajos que tienen los pies peludos, Sí, dices, ¿pero qué es esto? Dios mío. Y que resulta que un anillo es capaz de controlar a otro montón de anillos que han hecho otros señores pequeñajos, de repente tú como lector dices, ¿pero de qué me está hablando este hombre? Pero es el Señor de los Anillos. Tú al principio de tu historia estableces un mundo con unas reglas. Si de repente durante el Señor de los Anillos Frodo dice, levanta así el dedo y aparece un platillo volante y se lo lleva a Mordor, y digo, claro, eso,
Eso dice, no, 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 pero claro, que aparezcan guargos o un troll o no sé qué, nos cuadra. El escritor marca el mundo con unas reglas, lo define con una cierta serie de reglas. Mientras tú respetes esas reglas, la historia funcionará diegéticamente. Bueno, se me ha escapado un palabra, perdón. Funcionará por sí misma. Tú tienes que respetar las reglas que tú creas al establecer la historia. Creo que con la analogía del Señor de los Anillos todo el mundo me entiende. Y luego hay cosas en las que te tienes que dejar llevar por el corazón si la documentación no está. Claro. Yo, por ejemplo, en el caso de Asur, a mí me descuadraban un poco los años desde la invasión vikinga para coger que mi personaje también estuviera en el viaje de los vikingos a Norteamérica. Vamos a ver. A día de hoy no sabemos exactamente la fecha en la que partieron. Bueno, pues me comí 5 o 6 años, es igual, pero es que merecía la pena que metiera al gallego metiendo en el viaje de los vikingos. Y nunca ningún historiador me lo ha recriminado. En el caso de Hebreo, por ejemplo, me dejo llevar por el corazón en un asunto que para mí es capital en el sentido de cómo se cuenta, y es que, según las crónicas antiguas, no teníamos celtas no teníamos druidas, según las crónicas antiguas, no había druidas en Galicia, en Asturias, en el León y demás, solo en las Galias y en Britania. Vale, yo personalmente lo pongo en duda. Las crónicas no lo mencionan y los historiadores no se quieren pillar los dedos. Pero yo cuando preparaba mi primera novela, Los Lobos del Centeno, yo me encontré con una mujer que me quiso vender leche de unicornio. Yo tengo en casa una corteza de abedul escrita protegiéndome contra el mal de ojo. En Galicia, a día de hoy, sigue habiendo menciñeiras, curandeiras, meigas, siguen hablándote de la Santa Compaña, siguen hablando... Vamos a ver, ¿cómo que aquí en el noroeste no había druidas? Lo sabía. Y además eran mujeres. Eran lo que luego serán las meigas. Y yo además, como padre de 2 hijas, encantado de que mi corazón me dictase escribir una novela en la cual uno de los protagonistas o el personaje más fuerte de la historia es una druida, que es la que pergeña la rebelión y la que pone todo en marcha, la mentora, la profesora, la Obi-Wan Kenobi de Hebreo es Tana. Y vale, los historiadores me dirán, no hay pruebas, me da igual, me lo dice el corazón. Y como es consecuente con el mundo que planteo desde el principio de la novela y como tiene sentido históricamente, porque no es que no los hubiera, es que no sabemos si lo sabía o no, pues yo me doy la libertad, claro, yo me doy la libertad y creo que la historia concuerda y no tiene ningún problema. Vale. Entonces, esto, o sea, me ha surgido sobre todo en la entrevista, pero me llama mucho la atención que piensas bastantes cosas como en términos cinematográficos. Bueno, te explico el porqué. Es sencillo. Verás, yo entre novela y novela me dedico exclusivamente a aprender narrativa. Yo escribir, ya, hay gente con talento que nace y es un fenómeno. En mi caso yo tengo que trabajar muy duro, yo tengo que estudiar. Yo no tengo talento para nada, yo lo único que hago es trabajar duro. Entonces, en técnica narrativa está, por supuesto, Poética y Retórica de Aristóteles, que sé que suena raro y no dice Aristóteles y piensa en filosofía y cosas complicadas, pero en Poética y Retórica Aristóteles es el primer tipo que dice, oiga, una obra de teatro tiene que tener 3 actos, oiga, que una obra de teatro tiene que tener un principio, un nudo y un desenlace, oiga, que una obra de teatro tiene... luego está el nuevo arte de hacer comedias de mi admiradísimo Lope de Vega, que es el primero que decide que se puede romper la unidad de personajes y de tiempo y de espacio y tal, y que puede traer personajes de las costas piratas a un argumento que se está desarrollando, bueno. Pero la mayoría de lo que se escribe de cómo escribir historias viene del cine. Yo, en mi biblioteca a lo mejor tengo, no sé, 200 títulos, por decir, sobre escribir historias, probablemente 150 o 160 estén escritos en inglés y vengan directamente desde California, porque es lo que más hay. Entonces, al final quedas influenciado. Y evidentemente, con medios diferentes, estamos hablando de lo mismo, es contar una historia y emocionar a la gente. Las técnicas que debes usar son diferentes y hay matices y hay cosas que no puedes hacer igual en los 2 sitios, pero el esqueleto de las historias es el mismo en el cine que en una novela. El argumento, el cómo tejer el argumento, las normas básicas de los tiempos, de los actos, de tal, siguen siendo los mismos. Y entonces,
no puedo evitarlo, se me escapa el cine, aparte que soy un amante del cine, evidentemente. Y luego he descubierto, a base de muchas conferencias, de talleres de narrativa, o cuando voy a alguna universidad o a un sitio a dar un taller de narrativa, de cómo escribir, vemos más películas que libros, que leemos libros. Incluso los lectores más empedernidos, un libro te lleva unos cuantos días y una película te lleva 1 hora, 2 horas, 3 horas. 1 hora. Y los grandes éxitos nos influyen de una manera muy... Entonces, es fácil, porque incluso aunque no hayas visto la película, a lo mejor has visto un cachito, tal, son referencias que el lector, el espectador, el alumno suele captar con más rapidez que muchos libros. Yo si ahora me pongo a dar un ejemplo de Por quién doblan las campanas, a lo mejor mucha parte de la gente que nos está viendo o que nos verá o tal, no ha leído Por quién doblan las campanas. Sin embargo, el 99% habrá visto Rocky. Entonces, cuando he puesto el ejemplo del underdog, del personaje tal, y yo lo que intento hacer es explicarme, no presumir de todo lo que he leído. Yo realmente no me he visto Rocky y entendí perfectamente lo que me dijiste. Pues me estás dando la razón. Conoces la historia de Sí, fondo. sí. Sin embargo, si yo te pregunto exactamente el intríngulis de Por quién doblan, bueno, por poner algo, Por quién doblan las campanas o algún título potente o poderoso, o Las uvas de la ira o algún, yo qué sé, a lo mejor no lo conoces en tanta profundidad, porque el cine nos impacta más rápido. Entonces, por una parte, porque voy muy influenciado por las técnicas narrativas estadounidenses de California, y por otra, porque el público lo suele entender más fácilmente, al final recurro mucho al cine, la verdad. Ok, perfecto. Vale, pues si te parece, vamos a pasar con unas preguntitas. Esto ya es a manera de cierre. Estas preguntas nos las han mandado, bueno, nuestros mecenas, que son personas que colaboran justamente con este proyecto. Entonces, pues nada, vamos a hacerte un par de preguntitas, si te parece. Sí, yo no tengo ningún problema, pero me vas a tener que dar un segundo que conecte el ordenador a la red. Sé que queda feo, pero no me di cuenta y si no se va a acabar la batería y si me quedo en el aire queda peor. Tardo un segundo. No te preocupes. Ya estoy, perdón. Así ya seguro que no, ya está cargando, no hay problema. Cuéntame. Perfecto. Vale, pues primera pregunta. Vale, ¿cuánto tiempo te ha precisado para escribir el libro? ¿Cuántos libros tienes escritos por ti? ¿Has tocado libros con otras épocas y lugares históricos, además de los celta? Gracias. A mí me lleva a escribir cada novela unos 2 años, aproximadamente. El primer año suele ser un trabajo importante de documentación, de sobornar a catedráticos, de sonreírle a las secretarias, de bucear en las bibliotecas y de vivir cosas que tienen en la novela. Viajo mucho a los lugares que aparecen en la novela. Yo no puedo viajar al Japón del siglo XVII, pero sí puedo viajar al del siglo XXI. No puedo viajar a, yo qué sé, a la isla de Groenlandia, no puedo viajar a Groenlandia o a la isla de Terranova del siglo XII, del siglo XI, como en Asur, pero sí a la del presente. Y luego hay cosas para escribir Breo, he aprendido a montar a caballo. Yo me sabía subir en un caballo, pero ahora estoy a punto de, bueno, estoy deseando empezar a hacer saltos, que me parece espectacular, pero estoy aprendiendo a montar a caballo. Me fui al mar con unos percebeiros gallegos porque descubrí que en los castros se alimentaban con percebes y me pareció una escena gloriosa la del personaje conociéndolo, luchando contra el mar y tal, me parecía una escena muy poderosa, ¿no? En lugar de decir que el personaje es valiente, lo meto en medio del mar recibiendo tortazos de las olas y sí, demuestras que Breo es valiente. Entonces, me pasé un invierno haciendo botones, he asistido a 2 autopsias, para Fierro aprendí sobre apicultura y a día de hoy tengo 4 colmenas. Bueno, intento vivir todo lo que puedo mis historias para que luego al contarlas sean auténticas. Yo, por ejemplo, soy tirador de arco. No sabes cuántas novelas, cuántas películas ves a alguien hablar o describir algo sobre un arco y dices, usted no ha cogido un arco en su vida. O con las armas o con los aviones y tal. Y a mí eso me molesta mucho, muchísimo. Porque yo pago las facturas porque la gente compra novelas. Y uno puede ser médico, el otro puede ser tirador de arco, el otro tirador de pistola, el otro navegante, el otro... Entonces, la mejor manera que tengo de demostrar respeto a esa gente es preocupándome porque aquello que cuento sea bien, sea riguroso, esté en el como debe estar. Entonces,
suelo tardar unos 2 años y algo en escribir cada novela. Como ya llevo mucho tiempo en esto, las voy cabalgando y luego las puedo sacar con un año y poco de diferencia, pero es que yo ahora mismo ya tengo, acaba de salir Breo y ya tengo la mitad de otra novela hecha, tengo otra acabada, bueno, uno va metiendo las cosas en un tren. ¿Cuántos libros he escrito? Bueno, yo novelas, Breo es la novena, he escrito también libros técnicos de aviación, bueno, mecánica Es de una fluidos y pesca, cosas así. que me Uno de parece súper pesca interesante. también. Sí, bueno, la selección española de pesca moscas salmónidos es la selección más laureada que tenemos en este país. Nadie ha ganado más títulos mundiales, europeos, individuales, colectivos, y nadie les hacía caso. Yo soy buen amigo de varios de ellos y me parecía que que ya que el fútbol lo domina todo, pues bueno, yo para conarla en lo que pudiera iba a contar algo sobre ellos y les hice un homenaje hablando de técnicas de pesca y cosas que le interesan al lector, pero también premiándolos por ser como eran y contando cosas de ellos. Y la última pregunta era si tengo otras temáticas. Vamos a ver. Mi primera novela es Los lobos del centeno, que es una novela de suspense en la Galicia del periodo de entreguerras. La segunda novela es Caja Negra, un thriller parapsicológico con psicofonías, fantasmas y cosas de esas. Asur es la tercera, la que me aupó y me dio algo de relevancia. Vikingos, las invasiones vikingas en la península ibérica. La cuarta es Ronin, la expedición de samuráis, la expedición Keicho, que llega a Sevilla en el siglo XVII. La historia de un alférez de los tercios y de un samurái obligado a convertirse en Ronin se cruzan. La quinta es Donde aúllan las colinas, que es un cuento maravilloso sobre la historia de un lobo que persigue a unos legionarios hasta el corazón de Roma, basado en el tiempo de Julio César. La sexta es Laín, con la que dieron el premio a Narrativas Históricas, la historia del hijo bastardo de un noble perdido en las cruzadas que viaja hacia al revés la ruta de la seda hasta el Imperio Mongol. Tenemos Fierro, La Reconquista, alguien que ha salido de la batalla de Alarcos, que fue una derrota terrible. Se pueden ver los huesos a día de hoy. Los moros usaron los cadáveres como cimientos del castillo. Alguien que sobrevive de esa batalla escapa de la guerra al irse a la frontera del Guadiana y la guerra le vuelve a buscar. Y Valvanera, el comercio del palo de tinte. Nos vestimos de negro porque se descubrió en México, en Yucatán, una posibilidad de teñir de negro por primera vez de forma duradera, un producto que llegó a valer más que el oro y cuenta la historia de un robo al mayor cargamento de palo de tinte que se envió en la flota de Indias. Y ya está. Y eso, y Breo, celtas. Perfecto. Pues muy bien, vamos entonces con la siguiente pregunta. Esa no falta nunca. Ya, pero el problema es que no falta nunca y nunca se puede contestar. Si digo algo me riñen en las editoriales. Tengo muchos intereses, creo que los celtas pueden seguir, muchos lectores reclaman una segunda parte de Fierro. Ya lo veremos. Es que además, aunque quisiera contestar, no se puede, porque, por ejemplo, el otro día mis editores me decían, Breo está despegando muy bien. Si Breo va bien, a lo mejor hay que esperar un poco para sacar la siguiente, porque hay que darle tiempo a Breo a respirar para que se siga en el corazón de los lectores. No lo sé. Yo siempre estoy buscando un tema interesante. Ayer estaba leyendo un libro sobre el conde de Gondomar. Siempre hay cosas y momentos curiosos a los que investigar en la historia que pueden servir para contar algo que merezca la pena. De momento es pronto para definir cuál será la siguiente novela de Francisco Narla. Perfecto. Vale, y la última la voy a leer yo, porque esta nos lo mandaron, fue por correo. Entonces, bueno, es de Eugenio, que es nuestro lector más voraz. Él le interesaba saber más o menos cuánto duró la explotación de las minas de Medula y estas realmente fueron trabajadas por población celta esclavizada. Vale, no tenemos respuestas certeras y seguras para ninguna de las dos preguntas. La explotación se calcula que alrededor de unos 100 años, pero no tenemos ninguna pruebas. No dejaron un cartel poniendo primer día de trabajo y otro poniendo se acabó, nos marchamos para casa. No lo sabemos. Se calcula que alrededor, claro, se calcula que alrededor de los 100 años, de un siglo.
pero es probable que se siguieran explotando a menor medida, no a lo mejor lo de las médulas, pero por técnicas de bateo, por técnicas menores o destacamentos menos importantes en toda la cuenca del Miño y del Sil y del Duerna y otros ríos de por allí durante más tiempo. Además, todavía no está todo excavado ni conocido. Las médulas del centro de interpretación muestran muchas cosas, pero no hace mucho se han descubierto nuevos pozos de registro cerca del Valle del Duerna. Entonces, todavía no tenemos todos los datos. Se calcula que como poco, que alrededor de 100 años, pero hay historiadores que lo prolongan hasta 160, hay otros que dicen 200, no lo sabemos. Desde poco antes de Cristo hasta algo después de probablemente el siglo II después de Cristo, ¿no? El 100 y algo. Y por último, población celta esclavizada. No tenemos la seguridad. Hay historiadores que creen que esa reticencia celta a convertirse en esclavo llevó a que fuera un problema y hubiera que traer esclavos desde otros lugares, como hemos planteado ya durante la conversación. Parece ser que hay una cita que aboga que, como no conseguían hacerlos trabajar como esclavos, llegaron a amenazar que por cada uno que se negase a trabajar matarían otros 10, y eso abogaría que hubo una población celta que trabajó como esclavizada. Y hay algún historiador que lo niega por completo, que dice que no, que trabajaban a cambio de un sueldo. Me parece complicado, o sea, los tipos que el día anterior se estaban tirando a las hogueras para morir libres en lugar de ir como esclavos, según esta corriente de algunos historiadores, de repente aceptan cobrar 4 duros y ponerse a trabajar como esclavos. Bueno, ponerse a trabajar en las minas, que era un trabajo muy, muy duro. Yo creo que dado el tipo de trabajo que es, el esfuerzo, el riesgo para la vida, es que meterse en esos túneles, en esa arcilla del Bierzo, yo creo que nadie lo haría a cambio de unas monedas. Yo creo que tenían que ser esclavos. El trabajo era durísimo, muy peligroso, y yo pienso que la teoría que está en el medio, normalmente la navaja de Oca, ¿no? La respuesta más sencilla acaba siendo la correcta. Yo creo que habría una parte de la población indígena que trabajaría como esclavo, como quedaban pocos indígenas por la exterminación a la que habíamos sido sometidos y muchos se negaban a trabajar, no habría suficiente mano de obra y habría buena parte que se traería de fuera. Creo que es lo que dice el sentido común, básicamente. Vale, perfecto. Y nos llegó ahorita una última de María. Las legiones en los territorios ocupados, en qué consistía el tributo que le iban a pagar los pueblos conquistados. Las legiones se sostenían sin ningún escrúpulo. Arrasaban con aquello que quisieran arrasar siempre y cuando les apeteciese. Nos consta en varias opciones y varias cosas. Y aparte, precisamente, no nos olvidemos de, como se ha dicho, probablemente el Imperio Romano se conquistó más con una pala que con una espada. Sus carreteras y sus medios de transporte y la logística les permitían hacer eso. Probablemente en algún momento en las médulas hubo legionarios merendando con pan hecho con trigo de Egipto, porque Roma tenía la capacidad de movilizarlo y moverlo a todos los lugares. No tenían ningún prurito en explotar todo lo que pudieran de los recursos naturales del lugar, porque no les importaba un carajo. Lo que les importaba era lo que podían llevarse para Roma, lo que podían vender, el cómo podían establecerse. No nos olvidemos, por ejemplo, que los jubilados de las guerras galaicos turcántabras se van a Mérida, no se quedan aquí. Otra cosa que viene a decir que no era un territorio en paz como para que, no, me jubilo y me quedo aquí, como se hizo en otros lugares, como en las Galias o en otros lugares, ¿no? O en la cornisa levantina, en la costa levantina. En Barcelona. Y por otra parte, ¿en qué consistía el tributo? Nos consta en este caso, que es muy curioso, nos constan varios pagos, que creo que es un detalle interesante, y repito, esto nos daría para hablar mucho. Podríamos hacer 3 o 4 horas de charla respecto a estos dos temas, estas dos preguntas. Pero para centrarlo, nos consta que el sagum, el sago, lo que evoluciona como saco, que de hecho en portugués saco sigue significando chaqueta, era un tipo de prenda de lana encerada, aceitada, engrasada, probablemente con grasa animal, que debía tener un olor fuerte y peculiar, pero no debía ser tan incómodo como algunos plantean, algo parecido a los bárbaros modernos. Es algo que los romanos obligan a pagar a los celtas. Aquí, en estos lugares complicados de mucha lluvia, como es todo el noroeste español,
Los locales habían aprendido a fabricarse unas pellizas, unos tabardos, unos sobretodos, pues prácticamente impermeables. Y consta que en determinados momentos Roma, muy inteligentemente, como ha hecho siempre y en todos los rincones del imperio, se aprovecha de aquello que ve que tiene buena pinta y inmediatamente les dice, no, no, eso de los sagún, esos me los vais a dar. Y se constan varios pagos de tributos en sagún, por ejemplo. Con lo cual contestamos inmediatamente a la pregunta. En muchas partes los pagos de tributos se hacían en materiales locales no conocidos en Roma o poco dispuestos en Roma, pero que tenían utilidad o que Roma descubría que tenían una utilidad para ese territorio. Y en muchos otros casos simple y llanamente les pedían una conversión. De todas maneras, en el caso del noroeste no nos olvidemos de que están robando directamente el oro. Ya es Roma quien se encarga de la explotación, lo cual viene a dar otra indicación respecto a esa continua rebelión. No es que le diga a unos, no, la explotáis vosotros y me dais el oro que saquéis. No, no, es Roma la que se encarga de tener legiones y acantonar legiones en Astorga y en la propia León para controlar. Y sabemos que Plinio fue administrador de las minas en las médulas. Entonces, bueno, ya no es que nos obligaran a un tributo, es que nos robaban todo lo que teníamos. Nos lo quitaron todo. Perfecto. Ah, mira, llegó otra. Bueno, pues ¿cuánto influyó la geografía del noroeste de la península de la conquista? Muchísimo, muchísimo. Es mucho más fácil defenderse cuando estás en lo alto de una montaña que cuando no. Vamos, hombre. Vamos a ver, hay que decir las cosas, hay que decirlas como son. Puede que fuéramos unos tipos muy valientes, pero el territorio ayudaba. Quiero decir, a día de hoy, entre Lugo y Orense, yo el otro día que tuve una presentación en una librería de Orense, desde el pueblito en que yo vivo, yo tardé hora y media en hacer 80 y pico kilómetros, 90 kilómetros. A día de hoy, en el siglo XXI, porque la carretera es endemoniada. Evidentemente, y bueno, yo recuerdo a mis abuelos hablando de que no se podía ir a la feria del pueblo de al lado porque los caminos estaban embarrados. Todo el noroeste y su geografía complicada, que parece que hayas arrugado el mapa y lo hayas apretujado con mala leche y todo montañas, valles y tal, complicaron mucho las tareas de Roma, sin duda. Pero ojo, los locales supieron aprovecharlo en su ventaja. Evidentemente, el territorio ayudaba, pero ellos supieron aprovecharlo. No nos olvidemos, como lo decíamos al principio, Roma se ve obligada a hacer campamentos como los de la Vía Caricia a 1800 metros de altitud. Se dan cuenta que no pueden pasar de la meseta a la costa por los valles, porque cada vez que lo intentan llevan sopapos por todos los lados. Entonces acaban haciendo un despliegue de ingeniería civil enorme, planteando la Vía Caricia, montando los campamentos en los cerros, porque no tienen otra manera de hacerlo. Evidentemente, para unos y para otros, por eso pongo los dos ejemplos, lo que hace Roma y lo que hace la población indígena, el territorio condiciona muy íntimamente el cómo se enfrenta esa lucha. No se puede hablar de que sea lo mismo conquistar, y menos en el término de la guerra de guerrillas que se supone que perdura después de la conquista o de la romanización o demás. Claro, es que tú plantear guerra de guerrillas en la meseta es una cafrada, es muy complicado, enseguida te dan caza. Pero es que tú cuando estás contando a tu alrededor con un montón de montes y montañas en los que esconderte, de bosques impenetrables, es que a día de hoy sigue habiendo en Galicia bosques, en el Courel, en los Ancares, donde yo suelto a día de hoy a cualquiera de los oyentes de Madrid y lo primero que hace es cagarse, porque está el bosque completamente cerrado, y cuando llegue la noche va a ver a la Santa Compaña y a los espíritus y a todos los celtas juntos, porque hay bosques súper cerrados todavía aquí. Claro, en esos tiempos todavía. No nos olvidemos de aquella famosa frase que eran las Galias, ¿no? En el Farsalia de Lucano, y caía la sangre de los árboles porque los druidas habían ejercido sus sacrificios y demás y no sé qué. Seguramente en los árboles no había ninguna sangre, pero es que el tío vio aquellos bosques cerrados y tal y dijo, esto da mal rollo, porque es como la película de Viernes 13, ¿no? Estás ahí en el bosque perdido. Entonces, el territorio ayudó y mucho, condicionando tanto la defensa como el ataque. Bueno, Francisco, pues no queda más que pues, invitar a todo el mundo que lea este magnífico libro. ¿Dónde se puede comprar? O sea, bueno, en internet, en todas las librerías. En cualquier sitio. En cualquier sitio. En cualquier sitio. También Todas vi las que tienen la librerías, en versión internet, ebook. en Sudamérica está disponible, en ebook. Sí. Sí, claro. Y Perfecto. de momento está traducido al gallego, estamos trabajando con otras
posibles traducciones para el futuro y el audiolibro debería salir en breve. Estamos ahora... Pues perfecto, nuevamente agradecer tu tiempo, Francisco, y Se también a la perdió por ahí un editorial. momento la conexión, me parece. Sí, pero nada, agradecer tu tiempo y por esta conversación tan agradable. No, gracias a Realmente vosotros por el interés. es increíble ver una persona que hable de forma tan apasionada por un tema. Eso contagia bastante, entonces ha sido muy interesante toda esta conversación. También pues agradecer a Débora de la editorial de Adasa por propiciar pues esta entrevista y pues nada, desearte mucha suerte y esperar pues que mucha gente conozca la historia de Hebreo.